valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. Hay inmensa preocupación alrededor del mundo por una decisión anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con la sustracción de Estados Unidos del ámbito del Acuerdo de París, es decir, de los acuerdos multilaterales que con gran esfuerzo se alcanzaron para reducir la emisión de los gases efecto invernadero y poder contener así el cambio climático. No es novela, no es ficción. Ya el panel intergubernamental integrado por los científicos más importantes del planeta demostró cómo efectivamente la acción del hombre, el uso de los combustibles fósiles, está generando una enorme distorsión climática en el planeta, causante de verdaderas catástrofes ambientales, ya con centenares de miles, millones de refugiados ambientales y con un camino que parece muy angustioso para la especie humana, porque nosotros no tenemos ninguna casa distinta de esta. La reconocidísima líder ambiental Adriana Soto nos acompaña hoy. Ella ha sido viceministra del Medio Ambiente, ministra encargada en muchas oportunidades. Fue, a partir de su formación en ciencias económicas, una de las personas clave para diseñar el mecanismo financiero del Fondo del Clima que está previsto dentro de la Convención de Cambio Climático. Ha sido cabeza de algunas de las más importantes iniciativas y organizaciones no gubernamentales en materia de clima, por ejemplo, The Nature Conservancy, la famosa TNC para la región andina, y hoy hace parte de varias iniciativas para enfrentar las contingencias climáticas, como por ejemplo The Climate Launchpad. Es un gusto tener con nosotros en este día azaroso para el medio ambiente a Adriana Soto. Bienvenida, Adriana, un placer tenerte aquí. Gracias, Juan, por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Qué día tan preocupante para el planeta, porque hemos visto unas evidencias de lo que está pasando en materia climática y para poder detener esto que ocurre se requiere que todas las naciones del mundo se comprometan. ¿Cómo entender la decisión del presidente Trump? Bueno, la decisión del presidente Trump en el contexto del último informe del panel intergubernamental de cambio climático, pues es preocupante porque este panel nos dijo el año pasado que tenemos tan solo 10 años para virar el Titanic, para hacer el cambio transformacional que se requiere en todo nivel para lograr reducir la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, si no queremos sobrepasar un límite peligroso más allá de los 1.5 grados centígrados de temperatura promedio. Ya vamos en 1. ¿Qué le pasa al planeta Tierra si se llega a ese 1.5 grados de incremento por cuenta de todos estos gases? Pues ya con un incremento de 1 grado centígrado estamos viendo transformaciones importantes a nivel, digamos, de ecosistemas, pero también la gente lo está sintiendo. Y vayámonos a Colombia. En Colombia, la mayor parte de los colombianos vivimos en zonas que ya tienen problemas de desabastecimiento de agua. ¿Por qué? No solamente porque hemos deforestado y degradado nuestros suelos, sino que al tener esa vulnerabilidad con temperaturas cada vez más, digamos, importantes, crecientes, que generan a su vez eventos climáticos extremos de sequía y de lluvias torrenciales, lo que nos está haciendo es cada vez más vulnerables a inundaciones y a sequías. Y ya tenemos, por ejemplo, ciudades como Santa Marta, que están con problemas hoy de desabastecimiento de agua, y Santa Marta es una ciudad clave para el país en materia no solamente de comercio, digamos, sino también en materia de turismo. Y Cartagena le quedan 8 años de agua. Mientras esto ocurre en unas zonas, en otras parece que aumentara el nivel del mar, poniendo en riesgo o en peligro a muchas zonas costeras, digamos,
Tumaco, la propia Buenaventura pueden estar sufriendo por ese proceso. Sin duda, Tumaco, Buenaventura, Cartagena nuevamente tiene estudios de altísima vulnerabilidad. Cartagena está, digamos, la mayor parte de su zona industrial, pero también su zona turística, están de cara al mar. Y San Andrés, con un ascenso del nivel del mar, es posible que una cuarta parte de la isla se nos vaya. Algunas personas dicen lo de Trump es muy grave y es un camino sin reversa. Otras personas dicen hay que entender lo que pasa en Estados Unidos. Él está en una campaña, él en el 2017 había dicho que lo iba a hacer, 2 años después Pompeo hace el anuncio, pero puede tener reversa. ¿Cómo leer esa permanencia o esa posibilidad de cambio que tiene esa decisión? Es importante también resaltar que hay estados de los Estados Unidos que han adoptado medidas incluso mucho más ambiciosas de las que prevé el convenio de cambio climático. Por su propia cuenta. Por su propia cuenta, no solamente, y no lo estamos hablando desde el punto de vista político, es porque hace sentido desde el punto de vista económico y social. California, para empezar, es un estado altamente vulnerable a incendios y... Bueno, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. En California no les tienen que contar de qué se trata el cambio climático. Correcto. Han padecido con horror y con angustia Así es. esta temporada de incendios que les ha costado centenares de miles de millones de dólares, desplazamiento y una tragedia. Es una tragedia en términos de incendios, pero también es una tragedia en términos de abastecimiento de agua. De hecho, este estado tiene problemas ya de abastecimiento de agua, están recurriendo a aguas subterráneas. ¿Cómo reaccionarán las otras potencias que con gran dificultad habían ido entrando en el sistema del Acuerdo de París? ¿Qué esperar en el mundo desarrollado? ¿Qué esperar de China o de Rusia o de la Unión Europea? Bueno, esto quiere decir que la Unión Europea debe asumir un liderazgo importante al respecto y la China también. Y la China, de hecho, también las señales que está dando es que está haciendo un proceso de transformación productiva a nivel industrial, pero también a nivel de transporte. No se nos olvide que el transporte es uno de los principales, digamos, fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Y de nuevo, no se nos olvide que China es un mercado enorme de compra de alimentos, y en ese sentido países que abastecen de alimentos a la China, que no necesariamente son los grandes emisores, tienen un papel fundamental en generar una cadena de valor desde la producción hasta la comercialización que genere una baja emisión de gases de efecto invernadero. Yo creo que la China ahí puede jugar un papel importante en exigirle a estos países, incluyendo Colombia, que dentro de su cadena de valor no generen deforestación, generen, digamos, una baja huella de carbono y una baja huella hídrica, por supuesto. Los gases de efecto invernadero se generan por el uso de combustibles fósiles, se generan si no hay una buena transición energética hacia energías limpias, pero en el caso de nuestra región, en el caso de Sudamérica y en el caso de los países amazónicos, hay una gran preocupación por la deforestación, que es también un generador brutal de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se aprecia eso que está pasando con la región amazónica? Yo ahí quisiera ser un poquito disidente, no quisiera enfocarme tanto en la región amazónica. Colombia siempre se ha escudado en el hecho de que es uno de los países que menos gases de efecto invernadero emite, pero a su vez es uno de los países más vulnerables. Bueno, Colombia, por cuenta de la deforestación, que a su vez está generada, entre otros, por la ganadería extensiva, está en el famoso, o en el, digamos, en un poco, digamos, ¿cómo diría yo?, honroso 34º lugar de los países que más emiten gases de efecto invernadero. Y esto se debe principalmente a la deforestación. Ahora, los puntos calientes de deforestación están en la Amazonía colombiana. Pero ¿qué pasa? En el resto del país también hay deforestación. Perdimos los bosques. Y perdimos la mayoría de los bosques. La cuenca Magdalena, Cauca y Caribe está deforestada en promedio en un 80%. En el departamento de Antioquia se ha perdido la mayor parte de las coberturas naturales y ahí es donde se sitúa en ese poquito que nos queda el 25% de la deforestación. Entonces, claro,
todo el tema de deforestación de alguna manera se ha amazonizado y es importante que digamos, que le pongamos atención a esas digamos, puntos activos de deforestación, pero también es importantísimo que nos centremos allí donde nos quedan muy pocos bosques, donde vivimos la mayor parte de los colombianos, pero donde la deforestación, en lo poco que nos queda, sigue avanzando a pasos agigantados. ¿Es reversible el cambio climático? Pues yo me estoy leyendo un libro que se llama 1493, que explica cómo es el mundo, cómo cambió el mundo después de la llegada de Colón. Y ahí explican que hubo un pequeño fenómeno de cambio climático, no de las proporciones que estamos viviendo hoy en día, pero sí generado por la deforestación que se generó por la llegada... Por el descubrimiento. Por el descubrimiento. Y este fenómeno se reversó de alguna manera con procesos de restauración pasiva o activa, es decir, dejaron que los bosques, después de unos fenómenos de migración, de poblaciones, etcétera, etcétera, los bosques se volvieron a regenerar. Y esta regeneración de bosques natural, por supuesto, en ese momento logró capturar una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la historia nos está diciendo que en la restauración pasiva o activa de estos bosques que hemos deforestado puede estar la solución al cambio climático, a reversar un poco la tendencia del cambio climático. Es la líder ambiental Adriana Soto, a propósito de esta decisión del presidente Donald Trump de sustraer a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. Ya regresamos con ella en Mujeres de Ataque después de estos mensajes. Ya regresamos con Mujeres de Ataque. Continuamos con Mujeres de Ataque. Regresamos con Adriana Soto, líder ambiental, ex viceministra, ex ministra encargada del medio ambiente en Colombia, en esta indagación sobre lo que puede pasar con la decisión del presidente Trump. ¿Cómo se ven las fuerzas en Estados Unidos? ¿Regresará esto algún momento hacia los predios más cercanos a los demócratas que con Obama eran defensores muy firmes y Al Gore de establecer compromisos para Estados Unidos, o se quedará por esta pista? Yo creo que hay que tenerle fe al elector. Yo creo que un votante bien informado, y en ese sentido los medios de comunicación dando, digamos, información digerible, comunicar la información de cambio climático y de los efectos de cambio climático no es sencillo, porque uno corre el riesgo de ser absolutamente catastrófico y en ese momento genera uno una parálisis a nivel individual. Entonces yo creo que sin ser catastróficos hay que informar las consecuencias del cambio climático y también qué está en manos del individuo para poder reversar este fenómeno, y en ese sentido la democracia permite que el individuo se exprese a través del voto y elegir, digamos, una persona que esté alineada con esto. En esos escenarios, por una parte aparecen los científicos, aparece la evidencia sobre el cambio climático, pero también hay ambientalistas escépticos, muy famoso uno que publicó un libro que se llama El ambientalista escéptico, precisamente, y unos negacionistas del cambio climático. ¿Qué tan fuertes son esos negacionistas del cambio climático? Yo creo que fueron muy fuertes, no, más que fuertes, ayudaron a, digamos, confundieron. Pero yo también, por el lado, digamos, optimista del asunto, creo que contribuyeron al debate. Y hoy en día el 98 o 99% de los científicos están totalmente, digamos, alineados de acuerdo en que el fenómeno de cambio climático es real, es generado por la emisión de gases de efecto invernadero producidas por actividades del hombre, y es también un hecho que el tiempo que nos queda para reversar esas emisiones, esa tendencia creciente de emisiones, es de tan solo 9 años. Es también un hecho que hay soluciones factibles
y económicamente sensatas para poder hacer ese reversazo. Cada vez es más barato el acceso, por ejemplo, a los paneles solares, a las posibilidades de generación de energía alternativa. Esa tecnología se ha ido masificando y en consecuencia se ha ido haciendo más asequible al bolsillo incluso de los ciudadanos. Cada vez más gente en Estados Unidos, en Europa, tiene paneles solares en el techo de su casa. Sí, ese tipo de energía está cada vez a precios más competitivos y asequibles para el consumidor. Y lo mismo los carros, los carros eléctricos o los carros con tecnologías limpias. El futuro es hidrógeno y yo creo que estamos realmente a puertas de vivir una verdadera revolución, no solamente en acceso a energía limpia proveniente de fuentes, digamos, de energía solar o de energía o de viento, pero también de una manera distinta de cómo nos transportamos. Y ahí, en parte, está buena parte de la solución de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Adriana, aquí en Mujeres de Ataque hablamos de los grandes temas que afectan a nuestra región, América, al mundo, pero también hablamos de las mujeres que tienen historias de perseverancia, de lucha en un campo, de determinación para sacar adelante sus ideas. Y ese es exactamente tu caso y tu historia. ¿Cómo ha sido abrirse camino en este mundo de las comunidades ambientalistas con escenarios en los que el propio país al principio miraba con desdén o con desconfianza a quienes tenían un discurso muy verde? Ha sido una labor de perseverancia. Y un reto de comunicación, porque lo que le suceda, digamos, el impacto que va a tener un fenómeno como el de cambio climático o un fenómeno como el de la deforestación o la escasez hídrica, en realidad nos toca a todos. Lo que tal vez es esencial aquí es poder transmitir el mensaje de qué es lo que está ocurriendo, pero también cómo empoderar, ¿no?, a la comunidad y a otras mujeres. Las mujeres toman decisiones en el campo, en Colombia. Las mujeres toman decisiones en los supermercados. Las decisiones de qué comemos, cómo nos alimentamos, por lo tanto, casi que en dónde vivimos y cómo nos transportamos, las toman en Colombia y es una tendencia también a nivel mundial las mujeres. Entonces, el empoderamiento de esas mujeres tomadoras de decisión en todo nivel, y no estoy hablando solamente del nivel político, sino el nivel casi que del día a día, es fundamental porque eso genera un cambio transformacional en qué queremos, qué queremos consumir, y eso finalmente le termina mandando una señal al mercado poderosísima de hacia dónde debe virar y de qué manera debemos producir. Adriana, ¿en qué consiste el Climate Launchpad que estás liderando y que llega por primera vez por estas tierras? El Climate Launchpad es una iniciativa de la Unión Europea que está presente en... ¿De la Unión Europea? Sí, está presente en varios países y llega por primera vez, de hecho, a Latinoamérica, aterrizando en Colombia. Y es básicamente una incubadora no de negocios, sino de ideas de negocios. O sea, de ideas de negocios. Es la primera etapa antes de... o sea, ni siquiera tienen que tener el proyecto, el anteproyecto, el consultor, los estados financieros, la idea ambiental. Un buen proyecto empieza con una muy buena idea. Y ahí es donde el Climate Launchpad vio un vacío. Y estas son ideas de negocios que promueven una reducción de gases de efecto invernadero, es decir, que promueven una mitigación del cambio climático. Y llega por primera vez a Colombia con ya se hizo la primera convocatoria donde se presentaron, bueno, varias, del orden de los 400 proyectos. 400 proyectos, ¿cómo los hicieron? Hicimos una convocatoria y llegaron a través de las redes, a través de medios digitales. Y llegaron estos proyectos, se seleccionaron, se hicieron una selección, digamos, de una base que tengo entendido como de 20, y de ahí se seleccionaron 2. Los 2 mejores van a un concurso internacional en donde, digamos, los que ganaron acá en Colombia
tienen apoyo y mentoría para poder llevar a cabo esa idea a proyecto. ¿Y qué hacen? ¿Cuáles fueron esas ideas? Están sobre todo en manejo de residuos, sólidos. En manejo de residuos sólidos. Están ahí, pero hay de todo. Y para cerrar, porque me dicen los productores que ya debemos terminar, pero no me quiero ir sin resaltar un logro muy, muy importante. Hay globalmente algo que se llama el Homeward Bound Team, donde escogen cada año 80 mujeres líderes ambientales por todo el planeta, Sí. y una de esas 80 en este año es justamente nuestra invitada Adriana Soto. Sí, tengo el honor. Muy importante y muy honroso. Tengo el honor de representar a Colombia en el grupo de estas 80 mujeres que justamente, Juan, lo que vamos a tratar de aprender a través de una expedición en la Antártida, porque la Antártida es un poco el símbolo de lo que está pasando al planeta en materia de cambio climático, son los puntos más vulnerables al cambio climático. Vamos a aprender a comunicar, a empoderarnos para poder comunicar los impactos del cambio climático, pero sobre todo las soluciones. Y así generar un cambio transformacional mucho más acelerado para lograr virar el Titanic antes de los próximos 9 años. Virar el Titanic. Esa es la misión, yo diría, Adriana, de la humanidad. Así es. Con Trump o sin Trump, hay que enderezar esto y hay que proteger el planeta. Todos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto no es responsabilidad de los gobiernos únicamente, esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros en las decisiones diarias tiene la manera, el poder de tomar decisiones que tienen un cambio transformacional si se suman para alejarnos del iceberg. Confieso que quedo más tranquilo después de escucharte frente al impacto y la permanencia que puede tener lo de Trump. No tenemos un escenario absolutamente apocalíptico ni cerrado por delante. Yo soy optimista por naturaleza. Hay futuro, Juan, hay futuro. Tengo absolutamente fe, una absoluta fe en el pueblo americano y en su capacidad de decisión. Es Adriana Soto, le agradecemos inmensamente la compañía en el día de hoy y que nos deje en un día en el que estábamos tan preocupados con una visión esperanzadora frente a lo que puede pasar con la reacción del pueblo americano frente a este desafío medioambiental. Muchas gracias, Muchas Adriana. gracias, Juan. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en Mujeres de Ataque. Que tengan todos una feliz noche.